Poniendo la inteligencia en el mapa, audio 3. Y estamos en el apartado inteligencia psicométrica. A su debido tiempo, las pruebas de CI no solo se convirtieron en una industria, sino que también proporcionaron el motor de toda una rama de la psicología. Ese desarrollo fue ampliamente fomentado por el uso masivo de las pruebas de inteligencia en el ejército americano durante las últimas etapas de la Primera Guerra Mundial. Una vez más, hubo una convergencia de interés profesional y requisitos prácticos, como había ocurrido en el caso del trabajo de Binet y Simon para la educación francesa. Pero esta vez, los intereses profesionales estaban representados por un grupo mucho más grande y relativamente bien organizado de psicólogos, mientras que las presiones del tiempo de guerra forzaban el ritmo de cambio. El ejército estadounidense había sido una pequeña fuerza profesional que se vio obligada a expandirse lo más rápidamente posible en un ejército de masas, resultado capaz de mantenerse en la guerra industrial del siglo XX. Eso creó enormes problemas de selección de mano de obra. Los psicólogos estadounidenses se ofrecieron a ayudar mediante la adaptación de la tecnología desarrollada recientemente de las pruebas de inteligencia para el uso militar. Al principio fueron capaces de utilizar los temores existentes de los mentalmente deficientes para poder obtener la aceptación burocrática de una tecnología que no había sido diseñada para su uso con adultos. Pero muy pronto sus planes se volvieron más ambiciosos y finalmente resultaron en la evaluación de más de 1,5 millones de reclutas. Para lograr ese resultado, los psicólogos tuvieron que modificar su tecnología. Los procedimientos de Binet se habían mantenido cerca del modelo médico de examen, sin prisas, en una interacción cara a cara entre el profesional y el niño evaluado, dejando lugar a juicio del examinador en el momento en que las respuestas del niño se transformaban en las puntuaciones. En el contexto militar estadounidense, tal enfoque era claramente inviable, así que las pruebas se administraron a grandes grupos de hombres a la vez, a menudo en condiciones de extrema incomodidad, y un formato simplificado y codificado de múltiple opción fue sustituido por el juicio profesional experto en brindar las puntuaciones de la prueba. Las condiciones militares dejaron su huella en las pruebas de inteligencia y fomentaron su conversión en una tecnología para clasificar rápidamente grandes poblaciones en términos de su valor mental. Esta conversión proporcionó la base indispensable tanto para los debates ideológicamente impregnados acerca de las diferencias raciales observadas en el CI, como para el uso masivo de las pruebas de inteligencia en el sistema educativo durante las décadas de 1920 y 1930. Pero la influencia militar fue más allá de esto. Se introdujo un registro del tiempo estricto y las respuestas a los ítems de la prueba tuvieron que ser iniciadas y terminadas rápidamente bajo supervisión. Las autoridades del ejército valoraban enormemente la rapidez y la obediencia, y si en este contexto las inteligencias debían evaluarse, las condiciones de las pruebas debieron reflejar estas prioridades. Lo más importante de todo, los resultados de los exámenes de inteligencia de los reclutas tuvieron que ser validados teniendo en cuenta las calificaciones de los oficiales con el fin de asegurar la aceptación militar de la nueva tecnología. Por supuesto, los psicólogos habían encontrado una situación análoga cuando intentaron por primera vez desarrollar instrumentos para evaluar el nivel intelectual de los escolares.
Si estos instrumentos no dieran resultados aproximadamente de acuerdo con las clasificaciones de los profesores, nadie, incluidos otros psicólogos, estaría convencido de que medían efectivamente la inteligencia, sea lo que las pruebas de inteligencia midan, tiene que ser similar a los entendimientos prevalecientes en los entornos institucionales específicos en los que se ha realizado la validación a gran escala de las pruebas. Pero también hubo una influencia recíproca que los psicólogos y su tecnología ejercieron sobre los entornos institucionales, que les dieron una base. En la medida en que estas instituciones hicieron uso de lo que los psicólogos produjeron, la categoría de inteligencia, ahora equiparada a los resultados de las pruebas de CI, llegó a desempeñar un papel más importante en la forma en que estas instituciones racionalizaron sus políticas y decisiones de selección. El uso de la experiencia psicológica en entornos institucionales siempre implicaban algún tipo de compromiso y negociación en el que las autoridades institucionales permitían un cierto grado de influencia psicológica a condición de que sus propias prioridades se reflejaran en el trabajo de los psicólogos. El conocimiento psicológico nunca fue simplemente aplicado en un entorno pasivo. Tampoco los psicólogos eran meramente los receptores pasivos de las influencias institucionales. Su sentido de identidad como científicos y su existencia como una comunidad específica de expertos dependía de dos artículos de fe, que estaban comprometidos en la investigación de objetos naturales reales y que poseían los medios técnicos adecuados para generar conocimiento sobre esos objetos. Para el ejército americano y los psicólogos escolares de principios del siglo XX, el objeto natural más importante era la inteligencia y los test de coeficiente de inteligencia, que formaron la tecnología apropiada. Esta última convicción se reflejó en la creencia errónea de que las correlaciones estadísticas entre los ítems de una prueba de inteligencia proporcionaban evidencia inequívoca del funcionamiento de un poder intelectual unitario que habitaba en cada individuo. La fe en la existencia de la inteligencia como objeto natural unitario estaba fundada en toda una red de creencias que constituían una ideología del tipo social darwinista. Por al menos el primer cuarto del siglo XX, la eugenesia era un componente casi invariable de esta ideología. Cualesquiera que fueran sus bases, estas convicciones proporcionaron a muchos psicólogos una estructura ideológica que les permitió resistir las presiones cotidianas para modificar sus procedimientos a la luz de los requisitos institucionales concretos. Algunos psicólogos aplicados, como Walter Dill Scott, fueron condenados al ostracismo por ser demasiado complacientes con aquellos que se consideraban a sí mismos como los guardianes del alma científica de la profesión. Pero, aunque estos últimos eran también hasta cierto punto colaboradores, su postura ideológica dio frutos después de la guerra, cuando la psicología americana podía afirmar que había establecido derechos científicos sobre una entidad de gran importancia social, la inteligencia nacional. Mientras el hereditarismo, la xenofobia, el racismo y el darwinismo social fueran ingredientes significativos de la vida pública, la categoría psicológica de inteligencia y su tecnología asociada aseguraron a la nueva disciplina un lugar respetado en el tejido social. Como dijo Cattell, un veterano de la psicología americana en 1922, las pruebas de inteligencia del ejército han puesto a la psicología en el mapa de los Estados Unidos, aunque tuvo el ingenio de añadir
extendiéndose en algunos casos más allá de estos límites al país de las hadas. Samuelson, 1979. La masiva aplicación institucional de las pruebas de inteligencia perpetuó la división entre intereses ideológicos y prácticos, que surgieron cuando estos instrumentos fueron aplicados en un contexto militar. Ideológicamente, se suponía que los resultados de los test daban pruebas de la existencia de un poder intelectual unitario y heredado, cuya distribución desigual legitimaría científicamente las restricciones políticas a la inmigración, el acceso a los recursos educativos, entre otras cosas. Prácticamente se suponía que la prueba proporcionaba el tipo de información sobre los individuos que podrían ser utilizados para lograr un mejor ajuste entre las diversas características individuales y las tareas y expectativas sociales específicas, como la orientación vocacional o la detección de discapacidades de aprendizaje. Tales propósitos prácticos estaban mejor satisfechos por una concepción múltiple, más que una concepción unitaria de la prueba de inteligencia. Más que cualquier otra rama de la psicología del siglo XX, el área de las pruebas de inteligencia siempre permaneció profunda y directamente implicada en cuestiones extracientíficas de tipo político y administrativo. Como consecuencia, siempre hubo un respaldo social significativo, tanto para la convicción ideológica como para las condiciones pragmáticas entre los miembros de la comunidad de investigadores. Esto probablemente perpetuaba las divisiones de opinión sobre la naturaleza unitaria o múltiple de la inteligencia. Más aún, los resultados de la técnica matemática del análisis factorial que suponía podía resolver esos conflictos. Eran parte de decisiones no matemáticas que podían estar influidas por las consideraciones extracientíficas supuestamente desterradas. La unanimidad sobre la naturaleza de la inteligencia, por lo tanto, no se hizo presente. Las cosas se complicaron aún más por el hecho de que las influencias ideológicas eran históricamente diversas. En América del Norte, el péndulo ideológico empezó a alejarse del hereditarismo galtoniano hacia un ambientalismo más bien simplista durante el segundo cuarto de siglo. La investigación psicológica sobre la inteligencia siguió el ejemplo y se comenzaron a realizar muchos estudios que demostraban el impacto de las influencias ambientales en el CI. Sin embargo, debe enfatizarse que este desarrollo no tuvo una influencia muy profunda en el uso de la categoría de inteligencia en la psicología. Los psicologistas generalmente aceptaban el CI como una medida genuina de alguna entidad significativa y unitaria, cuya realidad no trataban de cuestionar. Cambiando el eje del problema de qué era la realidad esencial de las construcciones hereditarias a su estatus genético, los ambientalistas, de hecho, ayudaron a legitimar el componente fundamental del marco conceptual de sus oponentes. Esto preparó el terreno para un debate estéril sobre la heredabilidad del CI, un debate que supo mantenerse para siempre si no se plantean las cuestiones conceptuales clave sobre las naturalezas del CI y la heredabilidad. Históricamente, el paso crucial en la supervivencia científica del concepto de inteligencia fue el establecido de un vínculo indisoluble entre una cierta visión de la inteligencia y una tecnología específica. Para la disciplina, hubo innegables ventajas políticas al apoyar el concepto psicométrico de la inteligencia. La tecnología de los test proporcionó a la psicología su primer producto comercial significativo y estableció a los psicólogos
como las autoridades reconocidas sobre la naturaleza de la inteligencia. Esto se observa muy claro en la definición famosa, o más bien el eslogan, de que la inteligencia era cualquier inteligencia que pueda ser medida por los test. Una de las razones por las que los hombres de la inteligencia se aferraban al CI como representación de una entidad real y singular debería haber sido seguramente la considerable investidura profesional que esta noción implicaba. No es que hubiera falta de sugerencias para salir del estancamiento en el que la psicología de la inteligencia estaba impulsada por su vínculo con la tecnología de las pruebas del CI. Sin embargo, las psicologías alternativas de la inteligencia que produjeron estas sugerencias surgieron fuera del corazón norteamericano de la psicología y fueron fácilmente marginadas. Una breve enumeración de estas psicologías alternativas debe comenzar con la psicología de la Gestalt, una de cuyas primeras contribuciones fue el estudio de Wolfgang Kohler sobre la inteligencia de los simios. Entre otras cosas, este trabajo enfatizó una distinción fundamental entre los procesos cognitivos, que eran esencialmente ciegos y mecánicos, y los que eran profundos. Otro psicólogo de la Gestalt, Max Wertheimer, propuso una distinción relacionada entre la actividad de resolución de problemas, reproductiva y productiva. La inteligencia psicométrica no se preocupaba por tales sutilezas debido a su preocupación exclusiva por el resultado final o el rendimiento de los procesos cognitivos, más que por la manera en que esos resultados habían sido alcanzados. Debido a que los datos de las pruebas de inteligencia consistían simplemente en una colección de juicios correctos e incorrectos, el único tipo de concepto teórico que parecían requerir tomaba la forma de un hipotético límite innato en el rendimiento, es decir, una habilidad. Así, se desarrolló una cuestión algo notoria entre la psicología del rendimiento cognitivo y la habilidad, por un lado, y la psicología del proceso cognitivo, por el otro. Los dos no tenían nada que decirse entre sí, y hasta el advenimiento de la computadora y la inteligencia artificial, el estudio de la resolución de problemas como un proceso más que como un desempeño, recibió relativamente poco apoyo. La determinación de quitarse de encima la atrofiante tecnología de los test de rendimiento intelectual y mirar, en cambio, en el proceso, era también central a la psicología alternativa de la inteligencia desarrollada por Jean Piaget, 1950. Como en el caso de la psicología de la Gestalt, esto llevó a distinciones entre las manifestaciones cualitativamente distintas de la inteligencia. En la larga y recientemente descubierta obra de Vygotsky, Van der Veer y Balziner, uno puede encontrar también sugerencias sugestivas de una psicología alternativa de la inteligencia. Estos surgen de un interés en evaluar las posibilidades intelectuales más que las limitaciones. También hay una ruptura con la tradición que define la capacidad solo en términos de los que los individuos pueden hacer por sí mismos, una tradición que conforman a la recepción de la psicología de la inteligencia, tanto en la teoría como en la práctica. Mirando hacia atrás el desarrollo histórico de la visión recibida, uno puede notar que una característica curiosa que requiere un comentario concluyente. ¿Sobre qué bases se han aceptado ciertos procedimientos que brindarían como resultado la medida de la inteligencia en lugar de algunas otras cualidades o cualidad psicológica? ¿Y por qué sus resultados se correlacionan con los de otras pruebas o con pruebas de rendimiento académico? Indudablemente, entonces surge la misma pregunta con respecto a estas otras pruebas,
llevándonos a una regresión histórica que no es interminable. Tarde o temprano, siempre terminamos no con un puntaje, sino con un juicio de que una determinada actuación o un determinado individuo merece el atributo de inteligente o su opuesto en algún grado. Los primeros intentos de evaluar la inteligencia tuvieron que ser validados de esta manera, e incluso el poder de la pericia profesional ya no podía proteger una concepción de la inteligencia que divergía significativamente de esos juicios, entramados culturalmente. Tal vez habría sido mejor abordar la psicología de la inteligencia no con la suposición a priori de que la inteligencia es una cualidad que poseen los individuos, sino con la observación de que la inteligencia es algo atribuido a los individuos en ciertas situaciones de juicio. Esto habría llevado a preguntarse acerca de la naturaleza de las situaciones en que se producen tales juicios, las expectativas y los criterios implícitos en que se basan tales juicios, la variación de tales juicios con las características de la actuación o la persona juzgada, etc. Es una especulación estrictamente contrafactual, porque nada de eso sucedió. Pero una pizca de historia contrafactual a veces puede servir para poner en relieve las cosas que siempre se daban por sentado en los acontecimientos históricos que efectivamente ocurrieron.